ahí, José Luis? Estoy. Voy a poner la cámara como corresponde, creo Eso, yo. A sí. ver, díganme si está Es un bien ahí. terremoto. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ahí? Ahí te vemos perfecto. Ahí te vemos Hola, perfecto. hola, hola, hola. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo ¿Cómo andan? estás? Camarada Esper, ¿cómo andás? Muy Bienvenido, bien, muy bien. profesor. Placer, placer, chicos. ¿Cómo están? Gran saludo a todos los que están del otro lado. Mucha gente, mucha expectativa había por este quincho, José. Mucha Ah, ¿sí? expectativa. No me diga. El Eh, Quincho el que me debería hacer yo para tapar la pelada. Escúchame, primero, yo quiero decir una cosa, porque Oh, estamos transmitiendo también por X. Acá la gran héroe de toda es Mechi. Porque cuando te hackearon la cuenta, la primera que salió con la jabalina a decir, este no es José Luis, fue Mechi. ¿Es verdad o no? sí, claro, claro. Mechi es. No hay Esper lado B sin Mechi. Si no Vos estuviera Mechi, sería Esper lado A nada más. O te sea, sacaste la grande con Messi, campeón. no hay Tenés que ir al Juan duda, no hay caminando, duda. ¿eh? No hay Qué duda, grande. no hay duda, no hay duda. Dale un beso Mechi es grande. todo lo que está bien. Sí, claro, claro. Sí, Mechi fue la que. Bueno, apenas nos dimos cuenta del hackeo, apenas me avisaron en realidad del hackeo, porque yo no estoy, viste, permanentemente haciendo cosas en Twitter. Ella fue la que salió a decir, y esa fue la idea de incluso de hacer el video que salió por la Libertad Más avisando del hackeo, ¿no? Es que, como he dicho en todos los lugares en los cuales estuve desde el hackeo, este ha sido un hackeo político de mi Mm. cuenta, que se anuda con lo que está pasando en el Congreso y afuera del Congreso, porque fíjate que el primer tuit que hace el hacker es sobre la cripto. Así que no hay duda que la idea era empezar a enchastrarme del primer segundo. No, no es que tuitearon una mina en bola, una torta de chocolate, una porno, no. Un tweet sobre cripto, creo que era Libra 2, ¿viste? O sea, cualquiera. Afortunadamente recuperé la cuenta, gracias a todos los que se hicieron eco de lo que comentó Mechi, que me habían hackeado. Y bueno, ya la denuncia que hice yo ya está radicada en el juzgado del juez Sergio Ramos y por otro lado el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich han radicado una denuncia, creo que terminó en el juzgado de Casanelo. Pero Mm. bueno, yo no dudo que esto es del kirchnerismo, ¿no? No lo dudo porque ya ha empezado la campaña. En la provincia de Buenos Aires va a ser una campaña salvaje contra Cristina y el kirchnerismo, así que, bueno. Lo de todos los años de campaña, cualquier tipo de cosas se van a inventar, como se inventaron tantas antes, ¿no? José, ya vamos a hablar de todo, pero quiero hacer una mención, a algo que lo he hablado con vos. Ya vamos a meter en la parte política, pero el quincho es relajado, el quincho es para que hablemos de todas las cosas. Sí, sí, claro. Y yo titulé el quincho el tema de el paro, salarios, y a mí me interesó mucho tus tesis de doctorado. Mirá dónde te llevo, a tu tesis de doctorado. Ajá. ¿Qué es lo que planteas en esa tesis? Y ahora que sos político, ¿qué es lo que te gustaría poder aplicar de lo que laburaste en esa tesis de doctorado? Contale al quinchero. Sí, sí, cómo no. Mira, para ponerlo en términos muy simples, básicamente lo que la tesis doctoral mía demuestra, porque es una demostración empírica, de que la competencia es buena para el laburante. La competencia de su empleador le hace bien a él. O sea, cuanto más competencia tenga el que lo contrató a él, su empleador, su trompa, si vos querés, mejor para él, porque mejores salarios le va a pagar su empleador. Básicamente eso es lo que dice la tesis. Y bueno, para ponerlo en términos más simples todavía, lo que la tesis dice que no habría un Tiger Woods sin competencia, sino que Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, seguiría todavía jugando en su habitación con la pelotita y el palito. No hay un Messi sin competencia, sino estaría jugando todavía en el club de barrio de su querida Rosario. No hay un Federer sin competencia, sino Federer seguiría jugando en su club de barrio de Suiza. Básicamente, la competencia es muy buena para aquel que la ejecuta y por lo tanto hay un derrame hacia aquellos que laburan para el tipo que está sometido a la competencia. Es una cosa elemental, te diría, ¿no? Que viene. Me parece que el deporte lo muestra con toda claridad, lo bueno que es la José Luis, competencia. En términos económicos, el competir con el mundo te hace aprender nuevas tecnologías, mejores costumbres, mejor educación, etcétera. José, una Adelante, pregunta, chicos, vamos. déjame. ¿Cómo no?
déjame abordarlo desde otro lugar. Tu planteo, por supuesto, conlleva un cúmulo de razones racionales, valga la redundancia. Estaba buscando otra palabra. Racionales. Ahora, para que una persona pueda competir, necesita algún nivel de estructura psicológica, diría, y emocional que también pueda soportar esa situación, ¿no? ¿Cómo se empuja a una persona, cómo se empuja a los argentinos a la emoción de querer competir, es decir, de arriesgar, de animarse, además de con lo racional? Bueno, ahí yo creo que tiene que ver mucho lo que está pasando en el país desde que ganó Javier Milei la presidencia, que es volver a insuflar al argentino de la autoestima que el populismo le quebró. El populismo lo que hace es abducirte la autoestima, te hace creer que vos sos un inútil, que sin el papel del Estado detrás tuyo vos no sos nada. El populismo es eso, es abducirte de la personalidad, de la autoestima, de la columna vertebral. Los liberales justamente lo que creemos es que el individuo es capaz, que el individuo tiene que poder pararse sobre sí mismo, erguirse sobre sí mismo. Así que acá hay una batalla cultural en ese sentido muy clara. El argentino no es menos que el uruguayo, no es menos que el chileno, no es menos que el brasilero, que están sometidos a competencias mayores que la nuestra, incluso. En algún sentido no es menos que el taiwanés, que el coreano, no es menos que el americano tampoco, sino que son las reglas de juego las que insuflan o no autoestima. Y en ese sentido, las reglas de juego que está empezando a desarrollar el gobierno del presidente Milei son reglas de juego que de a poco, porque todo el proceso es muy gradual, salvo el achicamiento del Estado y el corte de la inflación, pero el resto del proceso es gradual, como para que la gente vaya tomando contacto con el mundo y mostrarle que el mundo no es el enemigo que te plantea el populismo, sino todo lo contrario, el mundo es amigo tuyo, de ahí se puede aprender un montón de cosas, ¿no? Déjame recomendar, vos seguramente lo habrás leído, para los quincheros. Hay un artículo muy lindo de una mujer que vos seguramente conocés, Ana Cristina Aristizábal Uribe, que se Sí. llama Cómo anular a una persona. Búsquenlo así, yo lo tengo en mi Instagram, Sí, Cómo lo leí, anular lo a leí, lo una leí. persona. Son 4 párrafos, son 5 párrafos, y es una bestialidad de lo concreto de la idea. ¿Cómo anulás a una persona? Dale todo. Dale Sí. todo. Sí, Bueno, yo le agregaría, dale todo y además, porque yo creo que hay muy pocas cosas monocausales en la vida, Ujú. algunas muy categóricas como la inflación, que es un fenómeno monetario, claramente, pero dale todo y también creo que tenés que decirle, mira, te doy todo porque vos no servís para nada, ¿no? Me parece que hay que agregarle ese veneno también, además de darle todo, creo yo, para que sea Ok. rápido el efecto del veneno, ¿no? Para que sea rápido. Si no, a lo Tiene, mejor, tiene- si te dan todo, a lo mejor tardás mucho tiempo en darte cuenta que no servís Que para darle, nada, ¿no? darle todo contiene implícitamente lo que vos decís, pero Claro, ponerlo en claro, explícito te demuele. claro, te demuele. sí, pero en el discurso populista, además del bono servir para nada, es vení a pedírmelo que yo soy mejor que vos. Es más hijo de puta, perdón, es más siniestro todavía. Epa. Sí, 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 Por sí, eso te habla entonces. Cristina es difícil, ¿viste? Tiene su lógica eso. Mm. Claro, vos decís, entonces, si sumamos lo que todos comentamos, tenemos, dale todo, también te tienen que hacer sentir que si no te No, dan todo porque vos sos inútil y yo te doy todo porque, soy mejor que vos, soy superior. Hay una sí, superioridad o sea, te moral, puedo, te puedo dar intelectual. todo porque soy superior a vos y vos no servís para nada. Pero a mí me parece interesante la construcción de esta Es trilogía, psicopático, ¿no? digamos. Que es Sí, claro, antipático. claro, claro. Bueno, Cristina es una gran psicópata, sin duda. Sí, sí, Psicópata sí. es esa persona que no tiene ninguna empatía con el otro, sino que solamente es un objeto funcional a sus objetivos, ¿no? Claramente. Déjame hacer un apunte ahí. Para ser psicópata, necesitas absolutamente ser un gran seductor. Si no, no puedes psicopatear a nadie. Claro, El psicópata, algo que la gente a veces no entiende, el psicópata, como bien decís, José, el psicópata no puede registrar las emociones del otro, pero sí las puede actuar. claro, Por eso a veces los vemos actuar muy bien lo que debería mostrarse. No lo tienen adentro, pero sí lo pueden actuar y lo pueden actuar muy bien. sí, sí. Y otra Pero, característica del psicópata que el psicópata tiene una inteligencia muy peculiar, no es una inteligencia media, está por encima de la media, ¿no? sí,
Porque para poder hacer el manejo que hace Cristina, tenés que tener, como vos sugerís, dotes muy, 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 muy particulares, muy Y particulares. muy Pero bueno, esforzado. volviendo al Me principio, cagaron, no puedo ser psicópata, loco. Me falta inteligencia y seducción. Qué Claro. choto. Qué grupo de amigos que tengo, loco. bueno, pero pará, lo que no tenés por vos, tus amigos te lo pueden ir prestando. Nunca decirte que vos no servís para nada para regalártelo. Claro. Está muy bueno. Está muy bueno. Che, José, Eu, me quiero meter, vos Lacha también métete, pero me quiero meter en el tema de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. mm. Y quiero que aclaremos un poquito. Perdóname, Sí, perdóname una cosita para terminar de cerrar lo anterior. sí, Em, Sobre el tema de la competencia, me parece, para dejarlo cerrado al tema y sí. después abrir no hay progreso sin competencia en la vida, no hay progreso. O sea, la única manera de enriquecerte es poder competir con alguien. No hay manera, no hay manera. Pero no hay manera. Y incluso, bueno, yo conozco muchísimos ejemplos de esto, pero te lo puedo dar a mí como ejemplo. Yo soy hijo de un inmigrante español que vino con una mano otra y otra adelante a principios del siglo pasado, cayó en el medio de la nada en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Nosotros la pasamos mal al principio. Yo no te diría que llegué a sufrir hambre, hambre, pero hambre y frío seguro, porque no teníamos nada. Y estudiando, rompiéndome el lomo, los codos, el pelo y compitiendo contra economistas mucho mejores que yo, como Lacha, como López Murphy, como tantos otros, Arriazu. Bueno, me logré dar un lugarcito y tener una vida digna, una familia amorosa, ¿me entendés? O sea, yo doy fe que la competencia es algo muy bueno para las personas. Yo he aprendido mucho de mis competidores, muchísimo. El de competir con otro te hace incorporar buenas costumbres. Es muy bueno la competencia. Después podemos discutir las condiciones para poder competir, la verdad, pero la competencia es muy buena. Bueno, Sí, sobre el acuerdo con el fondo, perdóname. sí, no, cierro con eso que me parece importante lo que decía José. Eh, a mí me mató cuando el anterior presidente habló sobre el tema de la meritocracia, ¿no? Y la realidad que siempre alguno te va a dar una mano, pero vos tenés que estar fortalecido para ese día que alguno te pueda llegar a dar una mano. La mano siempre no existe, ¿viste? O sea, todos en algún momento nos ganamos lugar porque nos esforzamos, porque estudiamos, porque Claro, nos seguro. inspiramos, porque sudamos, porque nos pusimos de mal humor y no porque nos quedamos sentados en un lugar y vino alguien, un dios, y nos dijo, che, te voy a poner en este lugar, ¿viste? Y a mí me parece que ese valor hay que recuperarlo. Probablemente sí es real que una Argentina con tanta pobreza, con tanta indigencia, etcétera, bueno, tenemos que ver qué sistema hacemos, incluso para una economía que, lo hablamos antes, José, se viene una economía donde mucha gente se va a tener que formar para otras cuestiones. Con Lacha, con Jorge Giacobbe, estamos hablando de economía cordillera, petróleo, gas, minería, ingeniero, y en relación a esto que vos decís para la competencia, bueno, va a ser un cambio cultural importante este, ¿eh? Bueno, a mí me parece centrar esto que está saliendo ahora, porque esta es otra cosa. La competencia es es muy buena en todo sentido. Ahora, ¿eso qué implica para Argentina? Que si Argentina va a competir, como el presidente Milei lo está proponiendo, y está perfecto que así sea, porque es la única manera de hacerse rico, las ventajas comparativas que uno tiene siempre son dinámicas, por supuesto, van cambiando a lo largo del tiempo. Yo no tenía la menor idea que tenía alguna, todavía hay que probarla más todavía, pero alguna ventaja comparativa en la política. Bueno, ¿por qué logré eso? Bueno, supongo que de haber estado tantos años sometido a la crítica y a golpearme en cada programa de televisión que iba. Por eso la ventaja comparativa es dinámica, pero Argentina, en el minuto cero que está recorriendo de su intento de competir con el mundo, sin duda que va a ser un productor de commodities y nada más que de commodities. Con el tiempo hará otras cosas. A lo mejor algún día manda un cohete a la luna, dentro de 50 años, 25 años, pero inicialmente una economía de commodity, así que hay que poner todos los cañones ahí y de ahí va el cambio cultural y la formación y el tipo de calificación que necesita nuestro capital humano, ¿no? Che, bueno, te cuento, nosotros tenemos en el quincho, juntamos muchos quincheros.
pero tenemos como un parámetro que en 10 minutos ya tenemos un Movistar Arena sentados. 10.000 personas te están viendo, escuchaste, ¿no? 10.000 Eso que es mucho personas poco, no tengo es idea. una barbaridad. O sea, Bueno, mérito de 10.000 ustedes, chicos, personas, mérito de ustedes. 10.000 personas conectadas en X, más otras miles en YouTube. Así que está haciendo en 10 minutitos que estamos un éxito. No todos los días se consiguen al mismo tiempo Giacobbe, Di Pachi y Lázaro. Vamos, vamos. Yo Y soy el espera, telonero de ustedes, va. A todos todos les los decís lo días metemos un mismo. experto. A todos les decís lo mismo, José Luis. Y eso que no entré en campaña todavía este año. Ya vamos a eso, ¿eh? Yo quiero hacer preguntas de eso, loco. Yo hago la pregunta que me quedaba a mí, Lachi, y después vas vos. Sí, la del fondo, La era, del Fondo ¿no? Monetario Internacional, exactamente. Porque Sí. por estas semanas, viste, yo escuché muchas cuestiones, che, pero si estaban esos papelitos, esos pesos en manos del Banco Central de la República Argentina, esta es una deuda nueva, es una deuda externa, ¿por qué es conveniente, por qué no es conveniente? ¿Esto realmente de alguna manera vos pensás que va a relajar la tensión cambiaria que vivimos en las últimas jornadas? ¿Cómo explicarle al quinchero, al tipo que es un comerciante, un industrial, un emprendedor, por qué el gobierno propone esto y cuál es la meta de esto? Bueno, dadas las personas que vos me hablaste que nos están escuchando en este tema en particular, yo te diría algo de contabilidad entienden, algo, alguna cuestión mínima, y ahí yo le diría, a todos les consta, ni hablar Lacha, que es empresario de toda la vida, que cuando uno quiere mirar la evolución, por lo menos en la parte financiera de tu negocio, lo que importa es el patrimonio financiero neto, o sea, activos financieros menos pasivos financieros o pasivos financieros menos activos. Siempre el neto es el que importa. O sea, poco importa decir que estás endeudado hasta la jeta si no sabes si te endeudaste para financiar tu viaje a Miami o para comprar una máquina para hacer mejores chorizos, mejores salame, qué sé yo. O sea, si vos te endeudaste para tener una máquina mejor, en términos netos tu patrimonio está intacto. Ahora, si te endeudaste para financiar un gasto corriente, cagaste. Esto con el fondo pasa lo mismo. Habitualmente Argentina, particularmente los últimos 20 años, ¿no? Los últimos 20 años, cada vez que Argentina fue al fondo fue porque estaba cagado como Tero en caja o cagado como palo gallinero. Estaba en el medio de una crisis que si no venía el bombero del fondo te incendiaba más de lo que te incendiabas igualmente con el fondo. El fondo aparece como un bombero cuando ya está la casa bastante quemada, pero bueno, por lo menos el bombero este, que es el fondo, evita que te incendies del todo. Habitualmente el fondo apareció así acá en Argentina, particularmente en los últimos 20 años, tomar el acuerdo de Macri, por ejemplo. Si no hubiera estado el Fondo Monetario, la caída de la economía del 18 a lo mejor hubiera implicado una caída del gobierno directamente. Obviamente que las sociedades, las comunidades se la agarran con el bombero en lugar de que con el que prendió fuego la cosa, pero bueno, ese es otro tema. En este caso, por primera vez en décadas, el gobierno se está endeudando con el Fondo Monetario para hacerse de reservas internacionales, que son los dólares que emite la Reserva Federal Americana. Te lo pongo en términos muy simples, por supuesto, pero nosotros tomamos deuda con un actor extranjero, que es el Fondo Monetario, aumenta la deuda externa, pero si nos dan dinero fresco, las reservas del Banco Central van a estar aumentando como consecuencia de lo cual, en términos netos, el gobierno no se endeudó porque tiene un activo externo, que son las reservas del Banco Central, que son los dólares que emite la Reserva Federal Americana, y un pasivo externo, que es la deuda con el fondo. Entonces, Argentina no se está endeudando en términos netos. Esta es la gran novedad respecto a otros acuerdos, donde Argentina se endeudó con el fondo para financiar el déficit fiscal que estaba teniendo, ¿no? Porque no se la patinó, Y José, explicando no, si tenemos al superávit único no fiscal. economista que hay acá, que soy yo. Bueno, el gobierno de Javier Milei tiene superávit fiscal el primer día, así que si se está endeudando no es para financiar déficit fiscal, sino que se está endeudando para otra cosa. ¿Y para qué cosa se está endeudando? Para que el Banco Central tenga más reservas. ¿Para qué tenga más reservas? Para darle más respaldo a los pesos emitidos por el Banco Central. Y al darle más respaldo, la tasa de inflación esperada va a ser más baja y de esa manera el proceso de desinflación se va a seguir consolidando, yo te diría particularmente a partir de abril-mayo. Yo creo que vamos a empezar a bajar más todavía la tasa de inflación.
Y si nos dan dinero líquido, bueno, servirá para liberalizar también el mercado de cambio, para eliminar el cepo antes del 1 de enero del año que viene, que fue el plazo máximo que el presidente se fijó para terminar el cepo. Bien, Lacha. Eh, no, no cometimos en primera persona del plural, un error en poner demasiado foco. Para el mercado le pifia en eso, no tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo, pero en poner demasiado foco en los fondos frescos, en las reservas, cuando lo principal del acuerdo del fondo es que te pasen los plazos para más adelante. Yo como deudor lo único que quiero es que el banco me diga, loco, en lugar de pagarme en julio, pagame en julio del 34. O sea, ahí está la fortaleza del acuerdo con el fondo. Si logramos pasar los vencimientos más largos, después si da fondo fresco o no, me parece que es el segundo tema, no debería ser el primero. No sé, mira, a ver, el acuerdo con el fondo, vamos a Claro. plantearlo cómo son las cosas antes del eventual acuerdo con el fondo que tengamos. Yo te diría, tal cual quedaron las cosas después que Javier Milei renovó el acuerdo con el fondo en enero del año 2024, después que se cayó a fines de 2023 por el plan Platita de Massa que destrozó el acuerdo con el fondo, además de destrozar la economía. Sí. Pero cuando el presidente Milei levante el acuerdo caído, que es el Extended Fund Facilities, el acuerdo de facilidades extendidas que firmó Alberto Fernández allá por marzo de 2022, ese acuerdo se cae al año y medio, groseramente, con el plan Platita de Massa, y Javier Milei lo levanta en enero de 2024. Cuando Javier Milei levanta el acuerdo, que es la última información que tenemos del cronograma de vencimientos de capital con el fondo, porque los intereses se pagan sí o sí, no hay rollover de intereses con el fondo, a los intereses lo tenés que pagar cash rabioso. Puede haber o no, dependiendo del tipo de acuerdo que tenés con el fondo, de refinanciamiento de los vencimientos de capital de deuda que tenés con el fondo. Claro, sí, cómo no. En enero del año pasado, cuando Javier Milei levanta el acuerdo, el cronograma de vencimientos se extendía por 10 años, ¿m? Pero muy concentrados a partir de 2026, 27, 28. El acuerdo que se está negociando mantiene ese cronograma de vencimientos de 10 años, pero se empiezan a alargar a lo largo del tiempo si Ahí llegáramos a está un la madre del acuerdo. asunto. Entonces, guarda, el plazo no cambió, si vos querés, la maduridad no cambió, sigue siendo de 10 años, como era con Javier Milei en enero del año pasado y como era con Alberto Fernández en marzo de 2022. Los 10 años siguen estando. El tema es que cada vez la concentración en los primeros años es menor comparado con el acuerdo anterior. Bueno, eso es extraordinario, porque cuanto más te exige la reforma, el cheque es más chiquito, y los cheques más grandes es Claro. cuando la Bueno, reforma está más madura. La importancia de, además de tener, entre comillas, una suerte de alargamiento de plazos, digo porque esto es relativo, porque sigue habiendo 10 años como en marzo 22, como en enero 24, pero nada más que se concentra menos en los primeros años, la importancia de tener algo de dinero líquido, o sea, algo desembolso del fondo que superen los vencimientos de capital por los próximos 4 años, que es seguramente el plazo del extended, es poder terminar con el cepo más rápido de lo que se lo planteó el presidente, que es 1 de enero de Ah, 2026. Eso es en todo caso. Pero sí, el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo a 4 años, porque durante 4 años te van a desembolsar, una parte de los desembolsos va a ir a repagar los vencimientos de capital, tacho y tacho, como se dice, y hay que ver cuánto va a haber de dinero cash para poder aumentar las reservas del Banco Central, rescatar esa deuda intrasector público, la letra intransferible, pero lo concreto es cuánto dinero cash puede haber con el fondo, todavía es una incógnita. Seguramente refinanciamiento de los 15 mil millones de dólares de vencimiento de capital que hay para los próximos 4 años va a haber. La duda es cuánto hay por encima de los 15.000 en los próximos 4 años para ver cuánto aumento de reservas netas tenés en el Banco Central a partir de acuerdo con el fondo, que va a estar condicionado al cumplimiento de metas. No es que te van a dar todo el dinero que aumente reservas el primer día. Te darán una parte el primer día y te darán la otra parte condicionado al cumplimiento de las metas trimestrales, ¿no? Che, qué buen está muy quincho. bien.
qué buen quincho. Estoy pensando lo siguiente, José, lo decía ayer en La Nación y quiero. Estamos relajados, no estamos con el rating acá. El quincho es otra cosa. Podemos hablar relajados. Yo ayer decía lo siguiente. Esto es como por la cuenta financiera me ingresa guita y yo veo que por la cuenta comercial el flujo futuro me va a permitir repagar la cuenta financiera, porque Argentina tiene oportunidad externa muy importante, ¿no? Petróleo, gas, minería, agrocampo, etc. Entonces el punto, cuando ves esa proyección, decís, bueno, también está en cuestionamiento el tipo de cambio. Y yo lo que decía ayer es lo siguiente. Si a Washington se le mueve un pelo, todos te critican, se está moviendo el pelo, se mueve el dólar, todos se vuelven locos. Ahora, si no se mueve, el tipo de cambio está atrasado. Es difícil porque yo decía ayer, cuando sos oposición te pasa lo mismo, cuando sos oficialismo te pasa lo mismo. Porque en definitiva el dólar es como un barómetro social en año eleccionario siempre, pero siempre, ¿no? Mira, más allá de la discusión y yo, a ver, vos es que, a ver, ya que arrancamos el programa hablando de la tesis doctoral mía, yo en su momento, después la cambié porque el tema del comercio me parecía crítico en una Argentina tan proteccionista. Yo un tema que empecé a investigar como tesis de doctoral fue, ¿qué es esto de los tipos reales de cambio de equilibrio? ¿Qué es esto del dólar de equilibrio? ¿Qué significa que sea de equilibrio un dólar? Así que estudié bastante el tema hasta que decidí cambiarlo, pues me resultó más atractivo todo lo que tenía que ver con el comercio. Y yo te diría, yo creo que la discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no, desde el punto de vista científico hay que habilitarla, ¿por qué no? Si hay decenas de libros escritos sobre eso y estudios. Pero yo te diría, la academia en promedio, o por lo menos la que yo conozco, que no está lejos de la más avanzada, porque lo estoy estudiando hasta hace poquito, te dice que para ver si un tipo de cambio o el valor del dólar, hablando en criollo en Argentina, está en equilibrio, tenés que mirar internamente qué está pasando con la inflación y el desempleo. Mm. Y externamente, si tenés un déficit en cuenta corriente, dado que vos para financiar un déficit en cuenta corriente te estás endeudando externamente en términos netos por lo menos, tenés que ver si esa entrada de capitales que vos tenés para financiar ese déficit es sostenible o no. Entonces vos tenés que mirar dos cosas. Si vos querés el tema del atraso cambiario o no, es un monstruo que tiene dos cabezas. El mercado interno y el mercado externo, por ponerlo en criollo. Yo te diría, cuando uno mira este tema interno, vos tenés una tasa de inflación que se está desacelerando, en el peor de los casos, en los últimos 5 meses no ha bajado, pero yo creo que va a seguir bajando. Y el desempleo está bajando. A ver, el desempleo pasó de 5,4 a 7,7 en el primer trimestre del año pasado y ahora están en 6,4, ha bajado 1,3. Entonces vos tenés una economía que está bajando el desempleo y bajando la inflación. Estoy mirando por el lado interno, no veo trazo cambiario. Y si lo miro por el lado externo, tampoco, porque Argentina no tiene déficit en cuenta corriente. Y si lo tuviera, habría que ver si el déficit es financiable o no de manera permanente. Entonces yo diría, me parece que no hay atraso cambiario mirando los modelos estándar de determinación del tipo de cambio de equilibrio. Y más allá de esta discusión, que yo creo que es habilitable, aunque creo que no hay atraso cambiario, habilitada la discusión no lo hay, el gobierno no va a devaluar este año, no va a devaluar, pero olvídate, no va a devaluar. Bien. Chicos, adelante, vamos, aprovechemos al profe. Te 13.200 agrego conectados. al tipo de ¿Cuánto? cambio, ¿Cuántos? José Luis. 13.200 conectados. Vamos. No, Impresionante. no, 12.500 en Twitter. No, 13.200 ahora. Ah, 13.200, perdón. Está bien. Sí, No, sí. todo Estoy exacto. haciendo, Yo estoy tengo, haciendo un más- minuto a minuto. yo tengo preguntas para Jorge. Ah, bueno, Vos Así bueno. tenés, hacemos. vos A tenés ver. preguntas para Jorge. Podemos cambiar los roles. Primero déjame preguntarte esto. Sí. Jorge, cuando el gobierno o vos hablan de que el desempleo baja, espera, lo voy a poner así. Estoy tratando de ordenarlo. Cuando hablan de que la inflación baja, eso, eso es percibible por toda la población, ¿no? Pueden discutir si lo percibo más, lo percibo menos, pero es evidente lo que está pasando. Cuando el Ujú. gobierno habla de que el desempleo está bajando, eso yo no sé en qué medida lo percibe toda la gente. Para un político, para un político, lo más peligroso, lo que más puede herir su relación con el electorado es hablar de una cosa y darla como cierta que del otro lado no se siente como cierta.
Y entonces hay una desconexión. Che, loco, ¿de qué mierda estás hablando? Estás hablando de un mundo que a mí no me pertenece, que no está al lado mío. Cuando hablamos de que baja el desempleo, cuando el gobierno quiere hablar de que baja el desempleo, ¿a qué lugares se refiere? Y si vos sentís que eso le está llegando a todo el mundo, que hay gente que está en la fila y que tiene el número 125 y que todavía tiene que seguir esperando. Para no meter a todos en la misma bolsa, porque si no, a los que no están sintiendo que baja el desempleo porque no consiguen un empleo nuevo, les puede estar haciendo ruido lo que se está diciendo ahora. Sí, a ver, si lo que yo digo, que el desempleo está bajando, que son los datos del INDEC, ¿no? De manera permanente, por algunos luciera como desconectado, tenemos un problema con la medición, no tenemos un problema con la gente. O sea, hay que ver No, con dónde la nos estamos. geografía, porque los números pueden estar explicados por lo que está sucediendo en la cordillera y no por lo que está sucediendo en el conurbano, ¿o no? Sí, podría ser, pero yo te diría, hay una mejora del empleo, o sea, baja el desempleo marcada. Yo te diría, en el conurbano tenemos algunos problemas, sin duda, sigue habiendo problemas. Muy, muy marcada en los sectores que están liderando la locomotora del crecimiento, ¿no? Que son todos los vinculados a los commodities, el agro, el petróleo, la energía. Se siente más en el interior si vos querés que en el conurbano. El conurbano, como consecuencia de las 2 décadas que casi el kirchnerismo arruinó a las comunidades del conurbano, ahí cuesta ver el repunte. Se está dando, pero mucho más lento. Entonces, si yo Yo creo que pertenezco al sea, pues sí. mundo, si yo pertenezco al mundo de lo industrial en el conurbano, ¿no? Digo, si estoy esperando un Todavía, laburo en una todavía matricería en está, Avellaneda, todavía estás ¿cuánto, esperando. cuánto tengo que esperar? Porque no me está Sí. llegando lo que me decís. Sí, es cierto lo que decís, es cierto que sí. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, Pero inevitablemente va a llegar. disculpame una cosita respecto a esto. Sí. Hoy el desempleo para mí no va a ser una variable que suba mucho porque hay un seguro de desempleo muy rápido y muy automático que son las aplicaciones, el teletrabajo, los emprendimientos de gente que sale a vender por, por Mercado Libre, que eso tecnológicamente antes no estaba. Y A eso te ver, disimula, La pero, changa perdón, tecnológica. sí, sí, perdón, 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 Lacha, dale, dale, dale. pero te disimula un eventual aumento del desempleo en el conurbano, ponele. Pero ahí donde el desafío que aparece ahí es cómo le das productividad a eso. Pues ese tipo vende por Mercado Libre una pasta flora que está perfectamente admisible, es un servicio bárbaro y está fuera de discusión. Mm. Pero si lo revientan con retención de ingresos brutos, el tipo labura y queda pobre. Y ahí está el problema. Pero me parece que el desempleo no sería tanto problema, sino cómo le sacamos la mochila a ese pequeño empresario que se va generando. Sí, me parece un buen punto ese. Ahora, cuidado, empleo se está creando en todo el país, no hay destrucción de empleo, ¿eh? Lo que sí en algunos lugares hay un aumento en la oferta de empleo que va más rápido que el crecimiento del empleo. Eso está pasando más que nada en algunos sectores industriales del conurbano. Pero destrucción de empleo ya dejó de haber, le diría. Estoy de acuerdo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente que si el desempleo no siguiera bajando, ahí había que empezar a pensar en otras cosas. Pero yo veo que creciendo el empleo como está creciendo, me parece que el desempleo va a continuar bajando como lo está haciendo desde el segundo trimestre del año pasado. Ya casi llevamos un año consecutivo de crecimiento, de baja del desempleo luego del incendio inicial, ¿no? Pero lamentablemente, yo creo que la Argentina hay que verla como un drogadicto que con un síndrome de abstenencia importante está tratando de salir de la droga del populismo. Por lo tanto, los dolores del síndrome de abstinencia, que es un poco lo que sugiere Jorge detrás de la discusión que estamos dando del desempleo, va a haber, sin duda va a haber. Después están los atorrantes que te camuflan su intento de seguir drogándose con el populismo, con el argumento que el síndrome de abstinencia es intolerable, como por ejemplo todos los Déjame, sectores que no quieren competir, particularmente textiles, juguete, calzado, todo eso, ¿viste? No quieren competir. Juan, déjame tirar ¿Te dos puedo ejemplos, llevar José. un Juan, minuto a la provincia de Buenos Aires? espera, Que para Joaquín, mí espera, tiene Dale. Lacha, mucho. quiero cerrar con el otro Dale, punto. Quiero cerrar con el otro punto. perdón. Cuando vos ves el segundo semestre del 2023 y primer semestre del 2024, no fueron momentos buenos para nuestra economía. No, para nada, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Horrible. En ese proceso, coincido con Lacha. Te digo los datos, los últimos datos del INDEC, ¿eh? Hay creación, obviamente, de empleo, pero mucho más autónomo, mucho más monotributista, mucho más emprendedor, y después tenés esta economía de montaña, ¿no?
por ahí viene el empleo. Pero ojo que también tenés autónomo y tenés monotributistas creciendo en ese periodo del segundo semestre de 2024, dato de INDEC. Quería decir eso nada más. Chicos. Hace falta una reforma laboral muy agresiva para que se cree empleo en relación de dependencia. Exactamente. Claro. Yo quiero llevarlo a un tema, porque tiene que ver, lo linkeo a lo que estamos hablando. Acá se está haciendo una reforma económica a nivel nacional, pero que tiene, no diría congelado, porque congelado es muy beneficioso, yendo para el otro lado al 40% del producto. Yo no sé qué hubiera pasado, es contrafáctico la boludez que voy a decir ahora, pero si esta reforma la hubieras tenido con una provincia de Buenos Aires haciendo más o menos lo mismo que la nación. O sea, los resultados serían claramente distintos, no sé si me explico. ¿Ok? Pero cuando vos Acá decís está distintos, ¿en qué la sentido nación yendo para un distintos? lado y la provincia yendo para el lado contrario, y obviamente el Mm. efecto en empleo, en actividad, va a estar ralentizado. Hubiera sido un efecto Sí, muy potenciado. vos lo que decís, Lacha, respecto a lo que decía Jorge sobre el desempleo y la menor caída en la velocidad del desempleo en el conurbano versus el resto del país, es porque es imposible que el conurbano no se vea arrastrado por el inútil esférico de Kicillof y por lo tanto ahí la mejora económica se note menos que en el resto del país donde gobierna, si vos querés, el gobierno nacional Milei. Eso es lo que estás Claro, diciendo de alguna sí, manera. sí. Con otras Bueno, palabras, ¿no? Lo de Sí, espera, esférico y fosforescente, porque también lo ve a la noche. haciendo un zoom Vamos, out Jorgito. de lo político partidario y si gobierno no Kicillof, el pedazo geográfico del cual nos refiramos, yo voy a tirar de tu ejemplo del adicto, José, porque uso uno muy parecido. Yo digo, la Argentina es como un borracho que cada tanto, cuando vota para el lado de Macri, ahora cuando vota para el lado de Milei, al mundo le da la sensación de que el borracho dejó de tomar, todo el mundo festeja que dejaste de tomar, pero el próximo cumpleaños no te regalan una botella de vino. Y el otro cumpleaños no te dejan solo en la bodega. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el mundo entienda que Jorgito dejó de tomar y ahora se puede confiar en él? La pregunta es, ¿cuánto tiempo crees vos que tiene que suceder para que realmente vengan esas inversiones que el gobierno está esperando para que esto despegue? Espera, no de las inversiones que tienen que ver con el litio, que tienen que ver con la energía, porque esa gente entierra guita 50, 80 años, le importa tres carajos quién gobierne. Tampoco las inversiones del mundo financiero porque van y vienen en 15 minutos, sino las del medio. Vuelvo al ejemplo de el Totó, tipo que tiene el taller, la matricería en Avellaneda o el doblado de chapa. Cuando ese tipo se siente lo suficientemente confiado como para decir, Totó. bueno, che, realmente se puede invertir acá, digamos. Porque los argentinos no andan girando de vuelta en la rotonda para el otro lado. Yo, no sé, creo que Lacha quería decir algo, ¿no, Lacha? No, yo estaba me llamando quiero al sumar perro. No, llamé a Toto para que traiga algo para tomar, pero me puedo sumar un minuto antes de José Luis. Yo el otro día fui, no quiero hacer un chivo ni nada, Apolo 52. Unos tipos que están haciendo un parque industrial y le están cambiando la entrada a Córdoba. El mismo día que mientras iba en la ruta para allá, bajaba, subía el riesgo país, subía el dólar, bajaba el riesgo país, quilombo con el dólar, quilombo con la bolsa, todo, ¿ok? Y los tipos, digo, que estos tipos no leen los diarios, y estaban clavando 200 palos privados ahí. ¿Entendés? Guarda que hay mucha economía real que no estamos viendo. Y te dejo a vos, José Luis. No, yo tratando de conectar, mi obsesión siempre es tratar de conectar todo con todo para que no queden cabos Claro. sueltos, pues yo creo en el equilibrio general, pero para conectar en lo que insiste Jorge, Córdoba es una economía claramente, si vos querés, que tiene industria, pero es claramente agropecuaria. Y es una provincia que se ha visto muy beneficiada por las medidas que hemos tomado desde el gobierno, me siento parte de él, vinculadas con el campo. Se han eliminado un montón de restricciones que tenía el campo. Yo tengo campo en Pergamino, así que sé muy bien de lo que te hablo. Guarda porque entonces hay mucho empleo industrial que se genera alrededor del campo, en las ciudades que están alrededor del campo, que pueden tener que ver con estas cosas que vos explicás, Lacha, que a lo mejor todavía no ocurren en la provincia de Buenos Aires y menos en un conurbano que está afectado por el azote del inútil de Kicillof. En ese sentido, vuelvo a la pregunta de Jorge, yo creo que para que
el promedio del empresario del conurbano entienda que ha comenzado en Argentina con Javier Milei un camino del cual no nos Irreversible, vamos a salir, claro. irreversible, tenemos que ganar la elección de la provincia de Buenos Aires. Esto inevitablemente me lleva a lo electoral, 25 y 27, y darle certeza a los bonaerenses que sacamos al kirchnerismo en democracia por los votos, de la mano del liberalismo y con Cristina como estandarte o mariscal de la derrota. Que quede claro que el kirchnerismo ha sido expulsado democráticamente, por supuesto, del nido que empezaron a armarse a partir de su derrota nacional a fines del 23. Me parece que ese es el mensaje que necesita el empresario pyme promedio del conurbano bonaerense, ¿no? Siendo Em, más importante, José, la del 27 que la del 25. Sí, no, Los el argentinos ya 25 yo doblaron dos creo, veces para la no, derecha. no, Los sí, argentinos ya sí, sí. doblaron dos veces para la derecha y necesitan doblar tres para que sea algo nuevo. Sí, no, no, no hay que incurrir en el error que se incurrió en Argentina en el 17, ¿no? Que después de un triunfo Claro, electoral eso voy. aplastante, ahí perdió Cristina, recordemos, contra Esteban Bullrich, se la creyeron y bueno, después todo terminó como ya sabemos, ¿no? Eso es hay que tener claro que el triunfo del 25, si ocurriera, ojalá que ocurra, yo creo que hay chance de que ganemos la provincia, es solo la estación previa a la verdadera batalla, que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque una cosa que el presidente la tiene clarísima, vos no podés gobernar indefinidamente con la provincia de Buenos Aires en contra. O sea, se te torce el rumbo a la larga si no lo tenés a favor. José, Entonces es ineludible la necesidad de ganar la provincia de Buenos Aires en el 27 y de hecho, sea de paso, estamos trabajando con el presidente en un proyecto con todos sus ministros que sea un espejo de lo que se está haciendo a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires para ganarla. Yo estoy trabajando para ganar la provincia de Buenos Aires, claramente. José, sí, sí, primero, no sé cómo estás de tiempo, estás haciendo récord en el quincho, ya estamos nosotros tenemos otro parámetro que es Movistar sentado 10.000 personas, Movistar parados, o sea, tuvimos que parar a la gente, estamos entre 15.000 y 16.000 quincheros conectados, récord absoluto y vamos a ir al récord total. ¿Cómo estamos para que te puedan hacer preguntas los quincheros? Yo las voy leyendo, Y yo te abrimos, diría, hagamos tres preguntas a los quincheros y cerramos. ¿te parece? Dale. Ahí Dale. te planteo, primero, te manda saludo que está viendo Faustito Espotorno, te manda saludo entre los Fausto, quincheros. Potono, gran saludo, ¿Eh? gran saludo. Eh, te hago preguntas de los quincheros. Carlos nos pregunta sobre el tema del super IVA. Si bien el super IVA quedó en el olvido porque el ministro de Ahora, Economía. definámosle a todos qué es el super IVA, porque mejor, viste, ¿qué es el super IVA? Definámoslo, ¿qué es el super IVA? Bueno, era juntar, era una propuesta de Fundación Mediterránea, que era reunir en un impuesto de IVA único ingresos brutos y tasas municipales y que después efectivamente Nación de alguna manera lo cobraba y las provincias administraban ese cobro de IVA. Ahora, Caputo no Mira, el descartó. presidente, el presidente lo anunció el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Ahí él dijo, se viene una reforma impositiva donde la idea es que los impuestos federales tengan alícuotas, cuando se pueda, por supuesto, siempre condicionado al superávit fiscal, lo más bajas posibles, y que las provincias pues decidan qué adicional le cargan al impuesto federal. Imagínate, una provincia bien administrada, suponete que la nación baje el IVA federal de 21 a 15, bueno, después la provincia decidirán cuándo adicional le ponen para que haya competencia entre las provincias, porque el drama de la coparticipación es ese, que impide que vos te puedas trasladar de una provincia a otra para evitar el castigo fiscal que todas te matan con ingresos brutos, todas te matan con inmobiliario, todas te matan con patente, y encima tenés la coparticipación de los federales. Y, y- y en ese sentido, una reforma tributaria que obviamente van a tener que esperar a las legislativas y que pasen las legislativas. ¿Ves? Para tener las manos, simplemente por eso, para tener los votos, ¿no? Exactamente, claro. ¿Y ves un arco político componedor de esta situación que decís, che, no estamos hablando de Libertad Avanza, estamos hablando de todo el arco político, porque necesitas todo el arco político que vaya hacia ese pensamiento. Entonces, ¿ves un arco Ah, político que acompañe esto?
No sé si todo, el kirchnerismo, No, su negocio político y no político, es la pobreza y la miseria de nosotros los argentinos. El modelo de ellos es Nicaragua, Cuba, Venezuela, ahí no hay diálogo posible. Que se vayan a cagar, ¿viste? Porque lo No, que bueno, quieren es la miseria del pueblo. Yo eso no lo tolero, la verdad que no, me resultan repugnantes, tipos que hacen política para hambriar al pueblo, ¿viste? Dejate de joder. No puede ser que seas tan indigno. Ahora, con el resto del arco político, te diría, ahí son, salvo los liberales, por supuesto, son resultadistas. Si ven que funciona, te van a levantar la mano, porque no pueden ir contra lo que funciona. eso Los sí. liberales estamos convencidos que este es el camino porque está demostrado en el mundo, que este camino hace que la gente viva mejor. Ahora, los que creen en nube de pedos raras, pero no las kirchneristas, no la cosa bizarra del kirchnerismo, los que están en esa franja de Corea del Centro, si la ven bien, te van a levantar la mano, como ya pasó. bien, voy a ir a otra pregunta que la trae Pat de Impuestos y Equidad, que es colega nuestra acá y es promotora del quincho, a través de un quinchero, y nos pregunta qué es lo que pasó con el tema de Rigi para pymes. ¿Qué hay de Rigi para pymes? ¿Se va a abordar esto en el Congreso? ¿No se va a abordar? ¿Cuál es la idea? No, mira, en algún momento hubo algún borrador, pero después, ¿en qué momento eso salió? Cuando se discutió mucho el presupuesto, que se empezó a empiojar la discusión del Exactamente, el presupuesto, debate. eso, sí, en la base eso se cayó. Yo no sé si va a volver. Yo creo que sí, pero ahora hay otras prioridades, te diría. Particularmente es bajar impuestos más que ir a un RIGI para pymes. Bien. Te voy a hacer la última y después también los dejo cerrar a mis compañeros. Esta va a ser, no la voy a hacer de la gente, la voy a hacer yo en relación. El quincho queremos que sea un espacio constructivo, siempre pensar, para eso estamos. Estuvo Lucas Lacha el año pasado, cerrando el año. Lacha se va a acordar. Ajá. eh, y yo recordé algo de él y te estoy posicionando a vos como referente ya candidato en provincia de Buenos Aires, pensando cómo se puede repensar esa provincia. Que él había propuesto en algún momento regionalizar la provincia, dividirla en cuatro. Que una provincia tan grande es un quilombo. Entonces él decía, che, para mí podríamos dividirla en cuatro, que incluso podría ser clusters en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pensás de esta idea? ¿Es una locura? No, a ver, te voy a plantear lo mismo que dice Lucas, brillante economista, dicho sea de paso. En otros términos, yo creo en la constitución de Alberti. La idea de Alberti es un gobierno federal muy chiquitito, chiquitito, dedicado a cuatro o cinco cosas que imposible la haga un municipio o un gobierno provincial, como es la, la diplomacia, como es la defensa. Pero todo lo que se pueda regionalizar, o sea, que vaya para abajo, a provincias y municipios, yo creo que hay que hacerlo. Yo creo en la autarquía directamente, que haya competencia a nivel de municipios y a nivel de provincias. Eso como concepto, pero ¿por qué te digo esto como concepto? Yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2027 y yo tengo 4 incendios para atacar. La inseguridad, el desastre de la salud, el desastre de la educación y cómo se te inundan las ciudades apenas caen 2 gotas. Entonces, ¿entendés? Acá hay al bonaerense hay que solucionarle el problema de que no lo maten cuando va a laburar, que no lo maten cuando vuelve a su casa, que pueda pasear tranquilo por su calle, que no se muera porque tiene una angina, porque Ioma está destruida, que Baradel no le cague el colegio a los chicos y que no se te inunde la provincia cuando llueven 2 gotas. Y después, por supuesto, yo filosóficamente estoy completamente de acuerdo en la mayor autonomía posible. El gobierno federal debería ser chiquitito así, en lugar de ser el mastodonte que soy así. O sea, nosotros tenemos la pirámide invertida, tenemos una pirámide con un gobierno federal así, las provincias un poco más chiquititas y los municipios que son menos representantes del gobernador. Acá hay que dar la vuelta a esa pirámide, que el gobierno central sea la nada misma, para que cada vez haya más compromiso del político con su representante, ¿viste? Con su representado, perdón. El gobierno, digamos, el pueblo no gobierna sino a través de su representante, pero tiene que haber proximidad, tiene que haber una pegatina, te diría, un poxirram entre el político y la gente que los vota. Pero para eso tiene que haber la mayor descentralización posible de toda actividad.
de toda actividad posible. Hay que pensar muy bien en algunas cosas. Vos no podés, por ejemplo, repito, algunas cosas tienen que ser centralizadas. Por ejemplo, la defensa, por ejemplo, la diplomacia. Ahora, la justicia, hay mucha justicia que ya se está provincializando. La educación, bueno, podemos discutir la currícula, si tiene que ser federal o provincial. Hoy es provincial. Perdón, hoy es federal. Y las escuelas las construyen las provincias. La policía, y bueno, puede haber policía provincial, puede haber policía municipal, algunos dicen que sí, otros que no. Yo creo que todo eso es debatible, por supuesto. Pero siempre pensando en invertir la pirámide que tenemos hoy. En lugar de que la pirámide sea así, o el triángulo sea así, tiene que ser así. Un gobierno federal chiquitito, gobiernos provinciales más grandes y municipios mucho más grandes todavía. Imagínate Pergamino, donde yo nací. Mm. Pergamino es la zona núcleo de la producción agropecuaria, ¿no? Nadie lo duda eso. Bueno, nosotros tenemos campo ahí. Nosotros pagamos una fortuna en el campo que tenemos con mis hermanos de inmobiliario rural. Imagínate si ese inmobiliario rural, en lugar de ir todo a la gobernación de Kicillof y que al municipio de Pergamino le den esto, lo recaudara todo el municipio de Pergamino. Se acabaron los problemas de inundación, se acabaron los problemas, muchos problemas en el municipio de Pergamino. Pero claro, todo va al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof primero lo reparte entre todas sus cooperativas para que lo voten y hagan de puntero, y a Pergamino le dan esto. Por eso digo, hay que invertir la pirámide o el triángulo, como se quiera ver, para Escúchame, que José tengamos Luis. futuro. Si esto pasa, si vos te sentás ahí, te voy a ir a reclamar, te voy a ir a pedir la emancipación del municipio de Villa Ventana de Torquis. Esto para que lo sepas. Ahora, Vamos, dicho esto, vamos. dicho esto, te cuento adentro de los que creen que a la matanza, por ejemplo, hay que dividirla y reordenarla territorialmente, ¿o no? Sí, 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 Claro. sí. Ahora, lo primero es cárcel o bala en la provincia de Buenos Aires. Papá, desarrolle. No, no, bueno, hay que hacer un montón de reformas. Al Código de Procedimiento Penal hay que hacerle reforma. No puede ser que tenga en la provincia de Buenos Aires 12 causales de excarcelación, ¿viste? No puede ser que para ser fiscal o juez en la provincia de Buenos Aires te tengas que saber la bibliografía de Zaffaroni, porque de eso te preguntan en el examen para ser fiscal o juez, por ejemplo. Además de tener que pagarle a la policía como corresponde, que las comisarías no sean las letrinas que son hoy, tener que construir más cárceles porque tenés sobrepoblación carcelaria, instituto para menores, en fin. Hay que darle mucha, mucha bola a la seguridad. Con el lema cárcel o bala, pero debajo del cárcel o bala hay que llenar de contenido esa empanada, no que quede solamente como un cárcel o bala. Hay que hacer cosas. Y obviamente la estamos trabajando junto con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, en materia de reforma judicial con el Ministerio de Justicia de Cuño Levarón, en materia económica con el Ministerio de Economía de Caputo, y así con cada ministerio estamos trabajando la reforma para la provincia. Vamos a llegar con algo al 27 muy, muy armadito para que los bonaerenses empiecen a disfrutar y no sufrir de su provincia. Bueno, vamos a ir despidiendo a Sper. Solamente leo este mensaje de Pocho Oil. Dice Sper, a las pymes 5 o 10 empleados las mata el sindicato con convenio nacional y categorías altas sin importar obra, costo y Bueno, facturación. ves lo que hablamos antes, la descentralización tiene que ser a todo nivel, inclusive a nivel de lo que es la relación laboral. ¿Vos te crees que una pyme de 5 personas, un taller mecánico de 5 personas de La Matanza o de Virrey del Pino en La Matanza, puede respetar el convenio colectivo que Esmata firmó con la Volkswagen acá en General Pacheco? Nunca, nunca va a ocurrir. Va a estar en negro toda la vida esa gente. Bueno, José, gracias por haber estado en el No, por quincho. favor, un placer, chicos, un placer. Estaba esto, gracias a Jesús también que coordinó, que estuvo para que lo podamos hacer. Un placer. Te vas con 16.200 quincheros más unos miles en YouTube, así que récord absoluto. La gente te pudo escuchar, pudo opinar, pudo intercambiar. Así que gracias, José, por estar en el No, quincho. gracias a vos, Damián, por la invitación, gracias a Lacha por la invitación y gracias también a la invitación de Jorge. Le grando un gran saludo a todos los quincheros que tengan un buen fin de semana. Está terminando hoy este fin de semana largo, mañana a laburar otra vez de manera muy explícita. Todos hemos laburado seguramente en casa este fin de semana. Chao. Abrazo grande, José. Chao, Saluda a gracias. Mechi. Chau, Chao, chau. José.